8 a 7 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al exministro de la Producción, consultor Daniel Legarda. Lo invitamos para hablar sobre los desafíos del comercio y estamos abocados a una suerte de incertidumbre que determinó que suba de inmediato 261 puntos el riesgo país, que había bajado el 6 de febrero antes de las elecciones a 903 puntos. Subió este porcentaje, quizás asustados como se decía luego del análisis de JP Morgan, el fantasma de dejar de pagar la deuda, de declarar default, como en ese gobierno de los 10 años se declaró. Entonces, esto genera incertidumbre. Pero quisiera plantearle a Daniel Legarda, ayer Diario Expreso publicó un análisis en donde dice: Ecuador en la mira de una guerra comercial global. Los aranceles de Estados Unidos generan también un efecto dominó para el país. Hay pelea de mercados. ¿Cómo en este contexto enfrentar el desafío de ir avanzando con los acuerdos comerciales? Buen día, Daniel. Hola, estimado Miguel, muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos quienes nos escuchan también en esta mañana. En efecto, Miguel, justamente esta semana en Guayaquil, en una charla que estuve invitado, ponía un poquito en contexto sobre la preocupación que existe y el riesgo que existe a nivel global de que la amenaza de la guerra comercial o los primeros pasos de esta guerra comercial que ya se está dando puedan poner un serio riesgo de deterioro de la economía global, recesión en algunos países y una reducción de los flujos de comercio, un incremento de precios y algunos otros efectos, ¿no? Y esto viene principalmente exacerbado de alguna forma por la política comercial y arancelaria que está anunciando el presidente Donald Trump y que, bueno, tiene varios componentes o varias acciones, pero sobre todo genera muchísima incertidumbre, ¿no? Hemos visto algunas de los anuncios y acciones que ya se han llevado a cabo en estos últimos días. El día de hoy, Miguel, hace escasos 30 minutos, mientras estábamos coordinando esta entrevista, ha habido un nuevo anuncio de que se van a adelantar también ciertos anuncios, valga la redundancia, de lo que sería un arancel global, ¿no? Podemos explicar un poco cada uno de estos escenarios, pero lo primero creo que es importante poner en contexto esto. Me parece que es un riesgo muy importante a nivel global. Si bien el enfrentamiento comercial de Estados Unidos está con sus principales socios comerciales como son México, Canadá, China, esto, entre ellos juntos, entre esos 4 países juntos, suman el 30% del comercio global. Entonces, esto no solamente es de un impacto bilateral entre ellos, sino que va a tener un impacto global. Y de hecho, ya hay un impacto global en el anuncio que ha hecho justamente el día martes, ¿no?, sobre los aranceles hacia el acero y hacia el aluminio, que, por ejemplo, ya golpean también a Ecuador, porque también esto afecta a todos los países del mundo y Ecuador sí exporta productos, sobre todo de aluminio, a los Estados Unidos. Entonces, es un poco en contexto para iniciar, pero Miguel, atento de las preguntas para ir explicando un poco esto en detalle para los ciudadanos que nos escuchan. ¿Cuánto incide este tema de los aranceles que se ha empeñado desde el comienzo imponer el presidente Trump? Uno de los ejes de campaña del presidente Trump ha sido el de revisar los déficits comerciales que tiene Estados Unidos, que por cierto es muy profundo si analizamos a nivel de déficit comercial. Y si bien es muy importante tener en cuenta siempre cómo está el flujo comercial, no es el único indicador que se debe tomar en cuenta para recomendar medidas. En ese sentido, me parece a mí que el presidente tiene una visión bastante limitada y de alguna forma enfocada solamente en el tema comercial. Pero lo cierto es que Estados Unidos tiene una cuenta corriente que incluye exportaciones de servicios, que incluye también inversiones, que incluye también derechos por otros temas como propiedad intelectual, que es positiva. Es decir, al final del día Estados Unidos recibe más ingresos de los que se van, digamos, por efectos de sus transacciones internacionales. La cuenta corriente es positiva a pesar de que la balanza comercial, como uno de los componentes de la cuenta corriente, es en efecto negativa. Estados Unidos es hoy por hoy el principal importador del mundo,
representa algo así como el 14% de las importaciones globales, ¿no? Y lo que ha visto es, si es que uno se pone a ver también los números, es sus principales países y que son generadores de este déficit, de alguna forma son México, Canadá y China. Le sigue después la Unión Europea. Y allí es en donde se ha enfocado. Ahora, analizando un poco más el porqué detrás de las tarifas, uno podría pensar, y esto es un análisis que también está en debate en los Estados Unidos y en el mundo, es no solamente se trata del déficit comercial, sino que se trata también de utilizar una herramienta de negociación que la está utilizando Estados Unidos, cuestionable en mi criterio, pero que la está utilizando para otros fines. Ahí estamos viendo, por ejemplo, lo que ha hecho con México y con Canadá, de alguna forma presionar para que existan más acciones en el control de las fronteras, ¿no? Lo propio con el 10% de arancel a China. Y hay otra explicación que también se habla en los Estados Unidos, que es financiar una parte del déficit fiscal que tiene Estados Unidos, y sobre todo porque el presidente Trump estaría proponiendo también una reforma fiscal para recortar impuestos, básicamente, que ocasionaría más déficit, y en ese caso pues tendría que encontrar una fuente de financiamiento que los expertos mencionan una parte de ese financiamiento podría venir de los aranceles, lo cual también es un criterio limitado porque si se incrementan aranceles va a reducir el volumen de comercio y eso va a reducir también recaudación, evidentemente, dependiendo de lo que se llaman las elasticidades. Pero son estos tres componentes entonces que explicarían, al menos en una primera fase, qué está detrás de la motivación del presidente Trump para impulsar esas medidas. Y ahora, Miguel, ¿cuáles van a ser los escenarios entonces en ese sentido? Pues hay mucha incertidumbre, en efecto, y como yo mencionaba al inicio de la entrevista, me parece que este es uno de los principales riesgos a nivel global que van a ir en contra de la estabilidad económica y hasta cierto punto también afectando geopolíticamente el equilibrio del tablero global. Pero digamos, dentro de esa incertidumbre, los escenarios que tenemos son, primero, un arancel a sus principales socios. Como hemos visto ya, Canadá y México han anunciado el arancel de 25%, pero está suspendido hasta una evaluación que se realizará el 1 de marzo. A mí me parece que eso va a continuar. Va a ser una herramienta de negociación y va a continuar un tira y afloja, digamos, en ese sentido. Luego los aranceles a China, que están vigentes, es un 10% adicional de arancel a todas las importaciones provenientes de China, a partir me parece que que ya están vigentes, era a partir del 10 de febrero. Entonces eso ya está vigente. Ese es como un escenario que sería sectorialmente o por país empezar a poner algunos aranceles. El presidente Trump ha anunciado que también se analizará y se anunciará medidas sobre la Unión Europea, por ejemplo, aunque todavía no lo ha hecho, ¿no? Y de allí hay otros escenarios que tal vez es el que más como país, como Ecuador, nos preocuparía, que es el anuncio de un arancel global. Miguel, ¿qué significa esto? Para que la gente nos entienda, es que Estados Unidos estaría imponiendo un arancel generalizado a las importaciones provenientes de todos los países del mundo, independientemente de si tienen o no acuerdo comercial. No sabemos exactamente la extensión de esa política, pero esto podría afectar a todos los países, incluyendo también al nuestro, Miguel. Y finalmente, con esto termino. El día martes, como ya he mencionado, ya se anunciaron aranceles para el acero, los productos de acero y los productos de aluminio provenientes de todo el mundo, 25% de tarifa. Estos son aranceles sectoriales, digamos, por sector específico, que en este caso no solo afectan a Canadá, México, que son sus principales proveedores, Corea, etcétera, sino que ya nos golpean también a nosotros, porque, por ejemplo, Miguel, Ecuador el año anterior exportó algo así como $70 millones en productos de acero y aluminio, la mayoría siendo estos tubos, perfiles de aluminio, que sí exportamos a los Estados Unidos y que ya se verían afectados a partir del 4 de marzo, en este caso, que es la fecha que se ha puesto como ya inicio del cobro de aranceles, ¿no? Entonces, son algunas alertas que ya vamos viendo dentro de este mar de incertidumbre que está marcado por esta política
arancelaria agresiva del presidente Trump. Exministro Daniel Legarda, ahora, de mantenerse estos aranceles en el caso de México y Canadá, impuestos por el presidente Trump, y también a China, ¿les obligaría en la práctica a buscar una recolocación de sus productos y bienes exportables? Lo primero que podríamos ver, que de hecho ya hay preocupación, es una irrupción de las cadenas de valor. El caso más ejemplificador es el de vehículos, ¿no? Porque hay una integración muy grande de las industrias entre Canadá, Estados Unidos y México para la fabricación y provisión de autopartes, de servicios, de motores, de frenos, mucho esto, ¿no? En los automóviles. Ahora, hay que entender que un arancel entre ellos incrementaría los costos de fabricación de esos productos, ¿no es cierto?, de esos insumos, porque ya no estarían libres de aranceles, sino pagando un arancel. Eso significaría que en el corto plazo lo que vamos a ver es un incremento de los precios de los vehículos, siguiendo el ejemplo de esta industria, y asimismo una irrupción de la cadena de valor, porque probablemente para algunos no sea rentable seguir eso y entonces van a tener que buscar otro proveedor dentro del país. Inicialmente esto va a afectar a los propios mercados, es decir, a Estados Unidos inicialmente, a México, a Canadá también, pero recordemos que muchos de esas industrias no solamente sirven a ese mercado, el mercado de América del Norte, sino que también van al resto del mundo. Por ejemplo, vehículos que se fabrican en los Estados Unidos que pueden tener partes y piezas canadienses o mexicanas y que son exportados por los Estados Unidos a terceros países, a Sudamérica, vamos a poner un ejemplo, pues también se verían afectados de precios. Entonces, eso va a terminar también impactando en precios, ya sea en el producto final o ya sea también en el aprovisionamiento de partes y piezas. El impacto entonces pasa de ser localizado en la región norteamericana, entre esos tres países, a ser un impacto global. Y así con otros ejemplos que podríamos poner en caso de medicamentos, equipos de tecnología y un sinnúmero de productos que en un tiempo de adaptación de la cadena pues va a tener ese primer impacto de incremento de precios, irrupción de las cadenas, reducción del volumen y a su vez esto con otros que son de los riesgos mapeados, otros efectos colaterales como por ejemplo si reduce el volumen de comercio global, pues va a haber un incremento de las tarifas del transporte global, tanto aéreo como marítimo, que esto también pues va a afectar la competitividad del comercio y en algunos casos va a reducir el crecimiento económico. Y esto puntualmente para México y Canadá significaría, por ejemplo, una recesión económica, porque esos países tienen una altísima participación de sus exportaciones en el PIB primero y segundo en el mercado de Estados Unidos, cerca de 80% México y 75% Canadá. Entonces es muy alto, por lo tanto esos países caerían en una recesión económica que también enfriaría el crecimiento global. El otro tema que se refiriera Daniel Legarda, ¿cómo va a incidir el tema del acero en los productos que se usan con eso, o el aluminio? El interés detrás de esto está del presidente Trump está en cumplir con una de sus promesas de campaña de traer algunas industrias o de revitalizar algunas industrias dentro del país que han sido, dentro de Estados Unidos, que han sido importantes para su desarrollo y que tienen todavía una fuerte base sindical, ¿no? De trabajadores y demás que de alguna forma se han visto afectados por el incremento de la competencia global. Pero Estados Unidos ha ganado por otros sectores. Lo cierto es que esto le lleva a poner las medidas del incremento de aranceles de 25%. Hay que tener algo claro, Miguel, y esto es repasando algunos conceptos básicos de comercio, Estados Unidos es miembro de la Organización Mundial de Comercio, como lo son 186 economías adicionales, es decir, la gran mayoría de países del mundo, incluyendo Ecuador, incluyendo México, Canadá, incluyendo China, todos son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Y una de las bases del comercio exterior, como lo conocemos hasta el día de hoy, es justamente esa previsibilidad que brinda el estar basado en reglas, en normas, en el respeto a esos acuerdos internacionales. En este caso, al Estados Unidos estar imponiendo un arancel, 25% por seguir este ejemplo, al acero y al aluminio, a todos los productos, ya está incumpliendo con el artículo 1 del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que es el trato de nación más favorecida. Básicamente, para explicarlo muy sencillo, es
está sobrepasando los compromisos que Estados Unidos ha tenido en su vinculación con la Organización Mundial de Comercio. Es decir, está rompiendo con esas reglas. El impacto que esto va a tener es en la cadena de todos los productos de acero, incluyendo automóviles, pero también afectando a economías que tienen exportaciones a los Estados Unidos. Ahí son principalmente Canadá y México, luego está Corea del Sur, Taiwán, Vietnam como proveedores, pero afecta a todos. Ahí también se afecta a Brasil, Argentina, en el caso de Sudamérica. Ecuador, aunque no exporta mucho relativamente para lo que importa a Estados Unidos, ya nos golpea también. Yo le mencionaba, Miguel, que tenemos exportaciones por alrededor de $70 millones en productos particularmente de aluminio, tubos, perfiles, alambres, etcétera. Esto se va a ver afectado también a partir del 4 de marzo, pagando una tarifa del 25%. Por lo tanto, ahí vemos ya un primer impacto directo que restaría competitividad y seguramente reduciría exportaciones, en este caso también desde el Ecuador. Usted citaba en conferencia que usted diera en Guayaquil hace 2 días, por ejemplo, ¿qué sucedería si se aplica un 30% a la importación de cacao? ¿Le aplicará a Estados Unidos el mismo arancel a nuestro producto? Es una de las dudas que daba a manera de ejemplo, y vale la pena ilustrarlo para quienes nos escuchan. Esto sobre todo para, de alguna forma, entender la cantidad de complejidad y de incertidumbre que genera la medida de un arancel global, y que, ojo, hoy día tal vez tendremos un anuncio, hay que estar monitoreando esto del presidente Trump. Básicamente ha anunciado que él va a poner un arancel global, es decir, a todos los países, y este se va a basar un poco en la reciprocidad. Eso quiere decir, siguiendo el ejemplo del cacao, si es que Ecuador le pone arancel de 30% para las importaciones de cacao desde el resto del mundo, entonces yo le voy a poner también 30%. Eso es en concepto esa reciprocidad bajo el mismo producto espejo. Pero no hace sentido, y por eso el ejemplo se basaba en esto, porque es un poco ridículo, pero es para explicar, Estados Unidos no produce cacao. El cacao se produce en la zona tropical del mundo, ¿no es cierto? En Sudamérica y en África. Entonces la pregunta es, ¿Estados Unidos le va a poner 30% de arancel al cacao porque Ecuador cobra 30%? Nosotros no importamos cacao porque lo producimos acá con excedentes para exportación, pero es el ejemplo. Entonces la pregunta surge ahí, porque esto afectaría principalmente a las industrias chocolateras de los Estados Unidos. Pero es solamente para evidenciar el nivel de complejidad que un anuncio de esa magnitud y una medida de esa magnitud podría generar en el comercio global. Por cierto, no sabemos cuál es la extensión de esa medida de arancel global. Tiene mucha complejidad el definir una medida en ese estilo, pero habría afectaciones absolutamente para todos los países y los sectores en más o en menos medida, y esto podría acelerar mucho más esa ralentización o ese decrecimiento que podría darse a nivel global, poniendo más presión sobre algunas economías. En caso nuestro, por ejemplo, está claro que necesitamos exportar más cantidad y más productos. Es parte del crecimiento más sostenido que debemos tener. Al tener una afectación en el mercado de Estados Unidos, que es nuestro tercer mayor mercado no petrolero de exportación, sin duda alguna habría también un golpe, una afectación para algunas industrias casa adentro. Y una aplicación global de aranceles, como ha sido el anuncio del presidente Trump, ¿no generaría un efecto inflacionario para los productos? Por supuesto. Primero, para los productos dentro de Estados Unidos, porque todos los productos que se importan empezarían a pagar más aranceles, y hay que tener en cuenta esto, porque es increíble, pero el debate parecería que a veces llega a niveles inusitados. El arancel lo terminan pagando el importador. El que hace la desaduanización del producto es el que paga el arancel al fisco. Sucede así en todos los países del mundo. Así funciona. Entonces, hay dos alternativas si sube aquí el arancel. La una es el comercializador, el agente, internaliza el incremento que va a tener este costo y no lo traslada al consumidor, lo cual hace que reduzca su utilidad.
o lo más probable es que traslada ese costo adicional hacia el consumidor o parte de ese costo al consumidor, ocasionando un incremento de precios. Ahí hay varias análisis en los Estados Unidos de lo que podría representar este incremento de costo en algunos productos, y con ejemplos, yo le decía el ejemplo del cacao, ¿no? Se va a poner arancel de cacao que no lo produce Estados Unidos, va a subir el costo de la materia prima para chocolates, que en cambio sí es un consumo per cápita muy alto de las familias norteamericanas. Lo propio con el ejemplo del aguacate. Le va a poner arancel global al aguacate, afectando principalmente a México, Perú, Colombia como principales proveedores, a nosotros también, aunque en menor medida. Estados Unidos no produce aguacates y eso va a afectar también el consumo y el insumo que utilizan muchos restaurantes que sirven platos con este insumo, ¿no? Entonces, son ejemplos básicos, pero de hasta dónde podría llegar a este nivel de afectación. Y por eso es un monitoreo que se debe realizar en el día a día, además, porque esto está pasando en el día a día. Es muy activo en ese sentido los anuncios del presidente para saber cómo se van acomodando un poco esas piezas y cómo van reaccionando también los países, porque como yo mencionaba, esto es, en mi criterio, es una violación a los acuerdos internacionales, es una violación al artículo 1 del Acuerdo sobre Aranceles y Comercio. China, por ejemplo, ya ha puesto una demanda en la OMC. Eso tal vez pueda ser una más que práctica, puede ser una batalla que le termine dando a China simplemente la razón, pero en la práctica la OMC está complicado porque no tiene un cuerpo de apelación, entonces no puede llegar a tener una instancia de obligación de aplicación de medidas. Pero no obstante, los países van a empezar a aplicar también medidas de retaliación. China en este caso ya está aplicando medidas de retaliación para un grupo de importaciones desde Estados Unidos. México ha anunciado lo propio, si es que Estados Unidos aplica ese 25, lo propio Canadá. Entonces esto se convierte en una guerra comercial en donde nadie sale favorecido, Miguel, y va a haber lamentablemente muchas afectaciones, muchos heridos desde otro punto de vista. Frente a este panorama, ¿cuál debiera ser la estrategia del Ecuador en estas condiciones? Primero, tener claro que las medidas no son contra Ecuador en particular. El presidente tiene eso como presidente Trump, me refiero, tiene eso como su política general, y podría afectar a todos los países. No quiere decir que está señalando a Ecuador como un aliado, no quiere decir que está señalando a El Salvador, por ejemplo, que se ven como países más aliados en este momento, pero de todas maneras van a salir golpeados, pongámoslo de esa forma. Yo creo que es importante que las autoridades, el gobierno nacional, el sector empresarial, igualmente estén en este monitoreo de lo que está pasando en el día a día. La relación cercana que tenemos con Estados Unidos, que es muy buena, hay que seguirla manteniendo. Estados Unidos es un socio comercial, y no solo comercial, es un socio estratégico. Hay que mantenerse cercano estratégicamente. Es nuestro tercer mercado de exportación no petrolera y el principal socio comercial del Ecuador. Hay que mantenerse cercano y con buenas relaciones, de eso no hay duda. Aprovechando de esas buenas relaciones con las que goza Ecuador ya desde hace algún tiempo atrás, porque se recompuso esto en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, se profundizó mucho en el gobierno del expresidente Lasso y continúa ahora en el gobierno del presidente Noboa. Eso es bueno para el país. Utilizar esa buena relación para de alguna forma buscar excepciones, buscar que no nos golpeen ese tipo de medidas, porque Ecuador no es un país que genera amenazas para la producción de los Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Pero esto dependerá un poco de hasta la extensión que tengan esas medidas, que no conocemos. Dependerá también de si es que existen o no esa posibilidad de generar esos waivers o esas excepciones, y ya de las gestiones que se puedan realizar tanto a nivel público como privado. Pero primero entendiendo efectivamente cuál es la extensión y el impacto que esto va a generar. Al momento hay muchísima incertidumbre, y ni siquiera en los propios Estados Unidos se sabe cuál es la extensión efectivamente de las medidas que está tomando, insisto, en el día a día el presidente Trump. Se agrava esto con un tema adicional, Miguel, y es que como es un gobierno nuevo, la nominación de las autoridades de las principales carteras de Estado, las secretarías en Estados Unidos, tiene que pasar por una aprobación del Congreso o una no oposición del Congreso. Y en este caso, la única que ha pasado por eso, al menos de las que tienen relación con los temas de comercio exterior, es el secretario de Estado, ¿no? Marco Rubio. Él ya está
aprobado por el Senado, por el Congreso de los Estados Unidos, pero por ejemplo el que va a ser el secretario del Departamento de Comercio todavía no ha pasado por esa aceptación, el que va a ser el director del USTR, de la Oficina de Comercio del Ejecutivo, todavía no pasa por la aprobación y ratificación del Congreso, entonces tampoco hay con quién hablar oficialmente directamente en eso, más que con el canciller de Estados Unidos, el representante del Departamento de Estado y los asesores directos del presidente Trump. Para concluir este diálogo, y seguiremos hablando del tema, a Daniel, ¿cómo ve la perspectiva de los acuerdos comerciales? Estamos en una disyuntiva para decidir el 13 de abril sobre dos opciones para la presidencia. El presidente candidato Daniel Noboa ha emprendido en los acuerdos comerciales, está cerrado con Canadá. Sin embargo, del otro lado se ha cuestionado de esa candidatura el acuerdo comercial. ¿Cuál es esa expectativa en los dos escenarios? Miguel, yo creo que aquí cabe resaltar y valorar y aplaudir la gestión del gobierno en darle continuidad a una política de Estado que no es en beneficio de un gobierno, no es porque le gusta o no a un presidente, no es porque le gusta o no a un ministro, es porque recoge las necesidades del sector productivo del país, el que genera la riqueza y los empleos en nuestro país, en general todo el mundo. Recordemos que esta agenda comercial incluso inició antes, en el propio gobierno del expresidente Rafael Correa, cuando se firmó efectivamente el acuerdo con la Unión Europea, a regañadientes del expresidente, porque está claro que él no quería firmar este acuerdo y buena parte de su gabinete no quería hacerlo. Hubo gente valiente dentro de ese gabinete que firmó ese acuerdo, y el acuerdo con la Unión Europea ha dado muy buenos resultados. Esta política se profundizó, avanzó con el expresidente Lenín Moreno también, ahí se firmó el acuerdo con EFTA, se profundizó el acuerdo con Chile, se iniciaron las negociaciones hacia la Alianza del Pacífico y demás. En el gobierno del expresidente Guillermo Lasso, sin duda alguna, se profundizó muchísimo. Yo participé de la gestión desde hace dos gobiernos, desde el expresidente Lenín Moreno y el expresidente Guillermo Lasso. Y se profundizó sin duda muchísimo, con una agenda también sin precedentes ahí, logrando los acuerdos comerciales con China, Costa Rica, Corea del Sur, abriendo la negociación con Canadá también. Negociaciones que han sido continuadas en esta administración de gobierno, porque el beneficio no es de un gobierno. Insisto, esto es política de Estado en beneficio del país. Entonces, enhorabuena por ejemplo, el anuncio del cierre de las negociaciones con Canadá. Me parece que es un paso extraordinario, muy importante. Es el primer acuerdo de Ecuador con un país norteamericano y va en la dirección correcta de seguir sumando, ¿no? Y un ejemplo de una noticia que hemos visto ayer, Miguel, ayer se realizó la primera exportación de atún en lata a China. Es un hito importantísimo, un producto insignia del Ecuador como es el atún, ya está en el mercado de China, y esto va a marcar seguramente el incremento de ese mercado, porque ese mercado sigue creciendo y va a seguir creciendo, y así con otros más. Entonces, creo que la ciudadanía está más informada en este caso sobre lo que ha sido los acuerdos comerciales, lo que realmente son y qué no son, porque en algún momento el debate llegó a un nivel tan paupérrimo que decían que los acuerdos comerciales se nos van a llevar el agua. Y no es así. Los acuerdos comerciales han logrado que el crecimiento económico no sea tan de alguna forma más bajo de lo que podría ser gracias a las exportaciones, sobre todo en los dos últimos años. Las exportaciones es lo que salva el año, Miguel, es lo que salva los muebles, como se dice coloquialmente, porque ha bajado el consumo, ha bajado la inversión. El año anterior tuvimos recesión igualmente. Las exportaciones logran de alguna forma salvar eso para que no sea peor en este caso. Entonces, creo que es importante eso sí tenerlo en cuenta. En la segunda vuelta tenemos dos tendencias distintas en este sentido, que en términos de relaciones internacionales creo que está bien marcada esa diferencia, ¿no? Entre cerrarse, entre pelearse con todo el mundo, perdón que lo mencione en términos generales así, o tener una política mucho más abierta y pragmática hacia el mundo, ¿no? Incluyendo los Estados Unidos, porque es un socio estratégico que hay que mantenerlo claro, también. Del que no nos podemos sustraer, y peor, solidarizarse con dictaduras como la de Venezuela, Cuba y Nicaragua, como es. Por supuesto, así es. Eso es una vergüenza, Miguel, así es. Bien, muchas gracias al exministro de la Producción, economista Daniel Legarda, por abordar estos temas, estos desafíos comerciales para el Ecuador. Daniel, muy amable. Gracias, Miguel, siempre a la orden. Un saludo.
Muchas gracias. 8:37 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Diálogo previsto con el académico y penalista doctor Nino Casanelo. ¿Y cuál es su visión de cómo avanza el caso Purga, que destapara la corrupción judicial amparada en la injerencia política en el Guayas? Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.